Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Siguiendo con este tema de la fauna en Tabasco que está en peligro de extinción, hoy está con nosotros Samuel Olán. Él es ambientalista de Profesionales Especialistas en Medio Ambiente, PROEMAC. Y Samuel, para empezar, nos acaba de traer una joya de libro con todas las fotos e información de todos estos animales que habitan en nuestro territorio. Samuel, ¿este se puede encontrar en algún lado? Por si alguien está interesado. ¿O ya? Fauna silvestre de Tabasco. Sí, está en venta en la librería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, allá en 27 de febrero. En la bajada de 27. En la bajada de 27 de febrero, casi cerca del Instituto Juárez. Ahí está en venta. Oiga, pues aprovechen y vayan a buscarlo. Fauna silvestre de Tabasco en peligro. Ya vimos el listado de la norma 059, incluso está muy específico de cómo se le conoce a cada especie por región, su nombre científico, etcétera. Pero lo que no vemos en sí son, digamos, operativos para, en un momento dado, poder proteger estas especies. Me explicaba un especialista, bueno, es que necesitaríamos a todo el ejército y a la armada para poder cuidar en el país, que no se estén vendiendo, que no se estén cazando, que no se estén matando estas especies, porque a ninguna autoridad ambiental es suficiente pues para cubrir las carreteras, los caminos, los lagos, los pantanos, las lagunas, el mar, el manglar. Samuel, ¿usted qué opina? Sí, a mí me llama muchísimo la atención y yo creo que es muy loable, incluso que esté en la primera plana del diario Presente este título que dice: acaban fauna de Tabasco, caza clandestina y falta de vigilancia. Yo creo que es importante porque, bueno, el diario siempre ha estado identificado con los aspectos prioritarios en la entidad. Y bueno, que muchos lo soslayan y lo llevan hasta los interiores, está hoy aquí. Y bueno, es un documento que pienso yo que puede llamar la atención, sobre todo a los actores que de alguna forma estamos participando en esta obra de teatro que se llama Tráfico de Especies de la Fauna Silvestre, ¿no? Estamos actuando en esta obra, ¿no? De formas distintas, ¿no? Los observadores y los participantes, el auditorio, pero de alguna forma los externos también son actores activos, ¿no? En esta obra que es experimental en alguna forma, y estamos participando. El diario hoy tiene una primera plana en este caso. Yo creo que definitivamente de los diarios, pues este es el que tiene esta parte de la divulgación científica, que de alguna forma va buscando impactar en algunas áreas de la economía, sobre todo de subsistencia de muchas personas. Y me llama incluso la atención aquí en esta primera parte, que dice: aplica Profepa pocas medidas. Y allí está una opinión que da nuestro buen amigo José Trinidad Sánchez Noverola. Sí. Y vemos, por ejemplo, que dice incluso que de enero a agosto solo se han asegurado 171 especies amenazadas, ¿no? Entonces, si dividimos esas 171 especies entre los 8 meses, nos toca como de a 20 especies por mes aseguradas. De tal manera que ni siquiera una diaria, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las estadísticas que existen a nivel nacional, y en un encuentro reciente, en un seminario que precisamente hizo la Semarnat, hizo la Profepa, y participaron las organizaciones de la sociedad civil, vemos cómo incluso ya están las rutas trazadas del tráfico de las especies silvestres, ¿no? Y esas rutas precisamente uno busca y encuentra un documento que se llama precisamente Rutas del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres. Y aquí en este documento, en esa opinión que da el delegado de la Profepa, dice precisamente que los aseguramientos se han dado en pantanos de Centla, pero que también se han dado en la frontera sur. Sí. Y la frontera sur hoy es un tema que nos llama mucho la atención, porque tiene que recibir un tratamiento integral, de tal forma que cuando el presidente de la República puso el mes pasado, en julio, la puesta en marcha del programa de la frontera sur, dijo, bueno, vamos a incidir en varios aspectos, ¿no? Y uno de ellos dijo, bueno, vamos a incidir en el control, no en la erradicación, dijo, del comercio que ya existe de guatemaltecos, centroamericanos, que ingresan a territorio mexicano
y de mexicanos que ingresan al territorio guatemalteco por fines de comercio. De tal manera que ese comercio es el que tenemos que ver en este documento muy bien hecho que tiene aquí el diario Presente, porque estos datos nos arrojan algo que si lo leemos así muy rápido, no nos vamos a enterar en dónde está precisamente la parte medular del tráfico ilegal de las especies. Ahí en la frontera sur. Allí en la frontera sur. Vemos, por ejemplo, que dice 171 especies amenazadas, entonces tenemos casi que son unas 20 aseguramientos diarios que hace la Profepa, ¿no? Y si eso lo comparamos con las estadísticas nacionales que tienen la misma Profepa, la misma Semarnat y las organizaciones de la sociedad civil, nos hablan solamente de un caso, por ejemplo, en el caso de los pericos, ¿no? Y nos dicen, en el caso de los citácidos, de los pericos, en México circulan anualmente cerca de 80,000 ejemplares, ¿no?, anuales. De pericos, ¿no?, que pasan, que van migrando por todo el país hasta la ruta que marcan ellos aquí en un plano. Y bueno, dice, bueno, ¿cuál es cómo se da esa cantidad? Son 80,000 anuales, ¿no? De tal manera que si dividimos entre los 12 meses nos da cerca de 6,000 ejemplares mensuales que se mueven en el territorio nacional. Y todavía si lo vemos por hora, incluso vemos que por hora se está traficando con 10 especies de la vida silvestre, de pericos específicamente. De tal manera que si nosotros decimos, bueno, ¿cuánto está asegurando la Profepa? Sí, y los datos que da precisamente la Profepa nos hablan de que son cerca del 2% únicamente del total de las especies que circulan. Y eso que normalmente se echan porras, debe ser menos. Debe ser menos. Y debe ser menos por la cantidad de inspectores que tiene la Profepa. Claro. Sí, que la verdad no ha estado fortalecido el sector. No ha estado la Profepa no está, no vemos que le hayan destinado más recursos para operatividad, para poder fortalecer estos grupos de personas que pudieran ir municipio por municipio investigando. Eso es muy importante lo que menciona, pero precisamente hay una gran área de oportunidad hoy. ¿Cuál? Para que la Profepa amplíe y tenga un mayor impacto en la cobertura que está haciendo. Le mencionaba de la puesta en marcha del programa de la frontera sur del presidente. Lo que dijo el presidente. Dice entonces el presidente, y en esa gran visión que tiene, dice, bueno, los puestos aduanales se van a transformar, se van a modernizar, de tal forma que va a haber una atención integral que se va a dar allí, y dice donde van a estar dentro de las varias instancias que menciona, de la seguridad sobre todo, dice va a estar la Zagarpa, pero el discurso es únicamente enunciativo, no es limitativo, de tal manera que si nuestro amigo, por ejemplo, Sánchez Noverola, tiene esa gran visión y esa respuesta también de esa necesidad que plantea el presidente, podrá decir, bueno, aquí está mi proyecto para que en las aduanas que van a hacer, estén ahora, ¿no? Claro. Estén ahora en las aduanas revisando, también esté la Profepa. ¿Cómo empezar a darle solución a este problema en el territorio tabasqueño? Estamos hablando de las especies en peligro de extinción, de los animales en peligro de extinción en Tabasco. Sí, la vigilancia es un factor importantísimo, ¿no? Pero desafortunadamente la institución que es la Profepa pues no cuenta con suficientes. Yo creo que lo mucho contará con unos 10, y ya estoy exagerando, ¿no?, de inspectores, ¿no? De tal forma que ir por las rutas donde se tiene precisamente presencia de tráfico de especies de la vida silvestre en Tabasco, pues para ellos es sumamente difícil, ¿no? Y es además un riesgo, exactamente. Sí, porque aparte la gente se pone brava, ¿no? O sea, eso le estás quitando su comida, su forma de subsistir, ¿no? Así. Entonces se reduce porque tiene que ir a menos de 2, ¿no?, por seguridad. Entonces el riesgo es algo implícito en esta atención que hace la Profepa, ¿no? Pero yo les mencionaba hace rato que mucho del trasfondo del tráfico ilegal de las especies silvestres en Tabasco no se da tanto en la cantidad que vemos en las carreteras, sino en la parte que no vemos, ¿no? Yo les mencionaba hace rato de este dato que tenemos nada más de pericos, y donde entonces se están traficando 10 pericos por hora en el territorio nacional. De tal manera que dice la Profepa que ellos están asegurando el 2% de esos 80,000, ¿no? De tal manera que si en una hora hace un operativo la Profepa,
Y de ese 2%, pues nada más tiene como 0.2 de esas 10. ¿Cuántas horas necesita entonces invertirle la Profepa para tener un solo perico asegurado? 5 horas, perdón, para tener 50 ejemplares y tener entonces al menos ese 2%, de tal manera que implica entonces para la Profepa no solamente tener personal, sino tener además el tiempo suficiente para que su mismo personal en 5 horas pueda asegurar solamente un ejemplar, ¿no? Entonces allí es el problema fundamental, el tráfico hormiga. El tráfico, pero usted dice mucho el traslado, del trasfondo del tráfico de especies se da porque ahí me quedó inconclusa la idea, Samuel, ¿de dónde viene este tráfico hormiga? Porque tiene un origen. Sí. ¿De dónde viene y a dónde va? Sí, y vemos, por ejemplo, en las carreteras, incluso aquí en Tabasco, en las zonas ya para salir de la entidad, sobre todo, mucho tráfico de especies de aves, ¿no? Entonces, todo este tráfico, en un seminario precisamente que hizo la Semarnat, hizo la Profepa y participó la sociedad civil organizada, nos muestran mapas precisamente que están las rutas del tráfico de especies silvestres provenientes de Centroamérica, y algunas entran directamente por Chiapas y se van hasta Arriaga, por ejemplo, ¿no? Otras entran desde Tuxtla Gutiérrez y vienen y confluyen en Reforma Chiapas, y otras confluyen en Estación Chontalpa, ¿no? La otra ruta de tráfico ilegal de especies silvestres está por Palenque, ¿no? ¿Sí? Y hay otra ruta incluso que viene desde la zona de los ríos, ¿no? Y esa, la de la zona de los ríos y la de Palenque confluyen en Escárcega, ¿no? De tal manera que por eso vemos tanto tráfico de especies, y algo que nos debe llamar la atención, precisamente por eso remarcaba la importancia del programa de la Frontera Sur enunciado por el presidente de la República, que es algo público. Sí. No es una información reservada. Es que precisamente esas rutas que están en los planos que se muestran en ese seminario del 2012 incluso, nos hablan precisamente que coinciden con las rutas de la migración de personas, ¿no? Por eso muy bien el presidente de la República dice, vamos a atender entonces ahora en forma integral la migración, de tal manera que no únicamente se trate con personas, sino también con bienes, ¿no? Porque entonces la migración implica un comercio implícito, ¿no? ¿Usted presume que un migrante pueda traficar estas especies? Más bien, un migrante trafica con especies, porque el salvoconducto que tienen, por ejemplo, los migrantes centroamericanos para entrar al territorio nacional, no se les exige no tienen ninguna limitación para entrar, entran libremente. Nosotros los vemos en los pasos aduanales donde está el puente y por abajo están cruzando libremente en las llantas, no hay algo que les impide. Entonces ya hay un comercio implícito donde únicamente ellos tienen que entregar las especies silvestres en la frontera sobre pedido y se les paga. Ellos tienen de esa manera un recurso para poder seguir su viaje, un salvoconducto, y algunos incluso que son transportadores de especies, porque es el tráfico hormiga precisamente el que hace este tipo de cuestiones, ¿no? Y es fácil traer en la bolsa 2 o 3 pericos o 2 o 3 pieles ya trabajadas de especies silvestres y llevarlas, por ejemplo, como se dijo en este seminario, y está en los medios también, en Puebla, ¿no? Y en Puebla hay un centro de aseguramiento tremendo de especies de la vida silvestre, ¿no? Y Tabasco es parte de eso, los ¿no? migrantes es tan complicado. Y lo que vemos en la carretera que va a frontera ahí por Simón Sarlat es solamente la punta del iceberg, ¿no? Porque realmente todo el tráfico ilegal de las especies de la vida silvestre en Tabasco se está dando de una manera que no es fácilmente detectable por las autoridades, porque es una forma muy metódica que tienen las organizaciones ya de ese tipo, ¿no? ¿Cuánto llega a costar hablando de estos periquitos cabeza amarilla que están en peligro de extinción, ¿cuánto llega a costar si lo compran aquí en México? Y me imagino, si lo pasan, no sé, a Norteamérica o alguna otra parte del mundo, ¿hasta cuánto pueden pagar por unos animalitos? Sí, por ejemplo, un cabeza amarilla, por ejemplo, que viene costando aquí en Tabasco 5,000 pesos. Ajá. ¿Sí? Puesto allá en la Ciudad de México, en los diversos lugares de ventas, está cerca de los 8,000 pesos. Qué barbaridad. Oiga, Y ya puesto en Estados Unidos está alcanzando la magnitud hasta de 15,000 pesos, ¿no? nos está mandando del auditorio penas para vendedores y penas para los compradores de este tipo de especies. ¿Existen? Sí las existen, incluso se aseguran los bienes y se aseguran las personas. Profepa está ampliamente facultada para hacerlo. El problema está precisamente en la capacidad misma de la autoridad. ¿O sea, es cárcel?
es cárcel. ¿El que venda este Así tipo de es, especies o el que las compre? Sí, incluso está medida en funciones igual del salario mínimo, ¿no? Vigente, ¿no? Hay cárcel y hay multas, ¿no? Y hay decomiso de los bienes en los cuales se trasladan las especies, ¿no? Y que si existe alguna forma legal de adquirir estos animales. Sí, precisamente la forma legal que tiene la misma institución normativa que es la Semarnat son las unidades de manejo de la vida silvestre. Las UMAS. Las UMAS. Las UMAS. Las UMAS son una estrategia dentro de las políticas públicas que tiene la Semarnat para poder incrementar precisamente en forma legal el aprovechamiento de la vida silvestre, sea de la fauna o sea de la flora. El problema realmente de la institución normativa de la Semarnat, por ejemplo, aquí en el estado de Tabasco, es que tampoco está cumpliendo con la función que se le ha encomendado, ¿no? Porque la Semarnat, por ejemplo, aquí en Tabasco es únicamente tramitadora de documentos. No tiene Pero personal no es tampoco, no es operativo, no norma realmente en el sentido que tiene que hacerlo como institución facultada legalmente para ello, ¿no?